Queridos alumnos, queridas alumnas, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Les saludo en la paz del Señor. Ahí está su clase de Introducción al Antiguo Testamento como literatura bíblica. Bueno, solo para recordar a todos, estamos ya en la sexta sesión de esta cursada y bueno, hasta ahorita hemos ido abordando algunos aspectos que aparecen en el texto sagrado, que están escritos, pero que a veces por no leerlos con calma o desconocerlos, pues pasamos por alto, ¿no? Que primero que están, segundo, por algo se escribieron, tercero, habría que dar una respuesta a esos relatos o a esas situaciones que se plantean. Y hemos visto los problemas científicos, los problemas históricos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos la clase pasada, por favor, tómense el tiempo. Yo solamente quiero terminar la clase pasada no me dio tiempo terminar de cerrar la idea de lo que quise decir. Voy a compartir con ustedes esta última diapositiva que planteaba el tema de la historia que nos aparece en el libro de los Reyes en cuanto a la historia del oso u osa que termina matando a unos jovencitos. Al parecer, si tomamos en cuenta que si lo leemos como una historia literal, por haberse burlado o haber hecho una broma de mal gusto al profeta, pero lo que pudimos comprender un poco, ¿no? Es que este relato muy pequeñito, que no asombra o no espanta al lector original de esto, a nosotros sí nos podría chocar, ¿no? Porque tiene muchas preguntas, no le choca al lector original porque entiende que era necesario resaltar la figura del profeta. Bueno, lo que quiero decir es que todo lo que hemos dicho anteriormente, lo que tiene que ver con el maná, lo que tiene que ver con la nube milagrosa, lo que tiene que ver con los distintos relatos históricos que nos plantea la Biblia, parece ser que tengamos o podamos tener la impresión de que se niega todos los milagros del Antiguo Testamento y sinceramente no podríamos atrevernos a afirmarlo totalmente por la poderosa y grandiosa razón de que Dios siempre es libre de realizar milagros cuando Él quiera, donde Él quiera, como Él quiera, de la manera que Él quiera. Porque hoy el Señor no dirige la iglesia en particular a través de milagros portentosos? Bueno, Él sabe por qué, ¿no? Lo dije en la clase anterior, no niego que existan milagros particulares que permita que sigamos creyendo en un Dios que es poderoso, pero esto es soberanía de Dios. Nosotros no podríamos condicionar a Dios, seguirlo, amarlo, obedecerle, hacer su voluntad, condicionándolo a que Él tendría que hacer los milagros de antes, ¿no? Que cayera maná del cielo a todo el continente africano para darle de comer a todas las personas, o que cayera o que volaran codornices en los países más pobres, etcétera. Dios es Dios y aunque Él lo puede hacer, y eso jamás lo dudaríamos, debemos entender que los relatos que aparecen en el Antiguo Testamento tienen o tenían su propio concepto teológico. Pero esta libertad divina no debemos confundirla con la afición de ciertas épocas y grupos a descubrir milagros por todas partes. Como hoy lo planteé al inicio de la clase, veo con mucha sospecha estos milagros mediáticos que se dan en los shows, ¿no? Religiosos, y que en mi entendimiento, insisto, sin negar la soberanía de Dios, no debemos estar condicionando la grandeza de Dios a través de los milagros. Por otro lado, debe quedar claro, y esto sí nos debe quedar claro a los que estudiamos la Biblia de manera seria, que los narradores, los historiadores, quienes escribieron o contaron estas historias,
Introducen milagros en sus relatos, no pretenden ofrecer cuentos de niños, no son cuentos fantásticos, no son historias que el autor quisiera dejarnos con la boca abierta y decir, ay, mira ese milagro. No, los autores bíblicos en muchos casos van a deformar o acomodar la historia con vistas o con intenciones a transmitir un mensaje teológico más o menos profundo según sean los casos. Hay una intención detrás de todo esto, que es en última instancia el verdadero trabajo investigativo que los que estudiamos la Biblia tendríamos que hacer. Lo fácil es quedarse en la anécdota de la batallita o el milagrito que encontramos en la Biblia, presentando esas ficciones como palabra de Dios con valor histórico, absoluto, ¿no? Como dijimos, el sol en un sentido poético que aparece en Josué, entenderíamos que así es un poema y el poema hecha a manos de historia de símbolos para expresar verdades, pues entenderíamos que históricamente no sucedió, sino que esa expresión tenía un trasfondo mucho más poderoso que hacer que el movimiento de traslación se detuviera o el de rotación se detuviera. Más que eso, tendría que es el hecho de demostrar que Dios, que Yahvé es mucho más poderoso que cualquier divinidad. Por eso es un peligro que debemos evitar a toda costa leer las historias de manera literalista sin antes reflexionar en qué consistió. ¿Okay? Así que bueno, con esto que acabo de decir ahora, cierro esta subtema de la unidad temática que estamos viendo, los problemas que enfrentamos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Bueno, si hay alguna duda por parte de mis hermanas que están en clase presencial, por favor, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir, tenemos un minutito para hacerlo. O si se pudo entender, pude ser claro al respecto de este tema. Recuerden que, como dije, no siempre uno da la solución total y completa a los problemas que existen en la palabra. En este sentido, solo son pistas que nos permiten acercarnos un poco más a entender el contexto general de lo que es la palabra de Dios. Bueno, muy bien. No hay muchas gracias, es que vamos bien, pero por favor, si alguien tiene alguna duda, por favor, pueden decirlo o abrir el micrófono y interrumpir la clase tantas veces ustedes lo deseen, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a un tercer subtema porque ahora nos vamos a enfrentar a los problemas morales que la Biblia tiene. Y eso también es algo que está ahí, que está escrito en la palabra y que de alguna manera tenemos que entenderlo, comprenderlo, interpretarlo, dar una respuesta a eso. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación. Muy bien. ¿A qué nos referimos cuando tenemos problemas morales en la Biblia? Bueno, nos referimos a lo siguiente. El tercer tipo de dificultades que plantea el Antiguo Testamento a un lector moralmente moderno, ¿no? A un lector de, que hoy mira con otros ojos, con otros criterios éticos, morales, piadosos, pues son estos temas que podrían sonar inmorales. El escándalo que pueden provocar muchos relatos hizo escribir a un autor llamado Harnack, que él, leyendo estos relatos que para él le parecían chocantes, inmorales, escribió y dice: conservar el Antiguo Testamento dentro del protestantismo como un documento canónico es efecto de una parálisis religiosa y eclesiástica. O sea, es decir, para este autor, mantener las historias que aparecen o los libros que nosotros tenemos como Antiguo Testamento y considerarlos como palabra de Dios, él lo llama una parálisis religiosa
y de iglesia. Es decir, que estamos parados en documentos que no sirven para nada, ¿no? Para nada. Y esto, hermanos y hermanas, es un reflejo de lo que hoy el mundo está considerando del texto sagrado. Incluso muchos cristianos, desconociendo este tipo de problemas, no es que nieguen predicar del Antiguo Testamento o nieguen el Antiguo Testamento, creo que no, pero prefieren evitarse problemas y terminan acercándose al Nuevo Testamento solamente porque les parece mucho más acorde a nuestra moralidad. Pero pues hemos reconocido que los 39 libros que aparecen en el Antiguo Testamento son palabra de Dios y por lo tanto debemos reconocerlos como tal y aceptarlos como tal y encarar, ¿verdad?, estos desafíos. Otro autor, ¿no?, que fue un ideólogo nazi del antisemitismo llamado Rosenberg, él, hermanos, que estaba en contra de los judíos y apoyaba la ideología de Hitler en el nazismo para justificar su campaña contra los judíos, es decir, para justificar que podían matar y aniquilar a los judíos, tomaba el Antiguo Testamento, lo leía, leía el Antiguo Testamento y afirmaba que el Antiguo Testamento no es más que un amasijo, no sé, una pelota, una bola, como se dicen en otros países, vergonzoso de historias de proxenetas y de sinvergüenzas, ¿no? De proxenetas y de sinvergüenzas, es decir, de gente amoral, de gente que no tenía ninguna ética, de gente que no puede considerarse como santa, diríamos, y estar en un libro que se precia de ser santo. Entonces, vean ustedes cómo en este orden de ideas, de pensamientos que se están entretejiendo actualmente, pues tienden básicamente, perdón, a desprestigiar la, bueno, dejen ustedes la historicidad del Antiguo Testamento, la revelación de Dios que se tiene en el Antiguo Testamento. Así que, considerando lo que estos autores dicen y que nosotros no podemos evadir, vamos a ver cuáles serían estos problemas morales que tenemos en la Biblia del Antiguo Testamento y que se dividen en varios tópicos, ¿verdad? O en varias aseveraciones. La primera de ellas, nosotros encontramos en la Biblia narraciones escandalosas. Si las comparamos en relación, queridos alumnos, a lo que vivimos hoy como cristianos, como hijos de Dios, etcétera, etcétera, estas narraciones, a la luz de estos parámetros con los cuales nosotros nos movemos, sería, wow, re escandaloso, ¿no? ¿Cuáles serían estas narraciones? Que incluyen personajes muy famosos. Tenemos al padre de la fe, que es un mentiroso, ¿no?, que niega a la mujer, a su esposa, con tal de salvar la cabeza, ¿no? Y entonces miente y dice, no, no es mi mujer, es mi hermana. Yo no diría, pero eso no está bien de un líder, del hombre en el que va a descender todo un pueblo, ¿no es cierto? Y etcétera. Jacob roba a su hermano la primogenitura engañando deliberadamente y sin ningún atisbo de vergüenza, con complicidad absoluta, total y deliberada de su mamá, ¿no? De Rebeca, y que Rebeca le mienta al esposo, ¿no? Y que se vale pues, de que el esposo está ciego, que no ve más, y urdan todo un plan ahí medio maquiavélico, como para sacar del enfoque a Esaú y quedarse Jacob con la bendición de primogénito que Jacob le va a... O sea, realmente linda familia no es, ¿no? Más tarde, Jacob sigue teniendo estas malas manías o mañas, como se dice en otro lado, de mentir y termina mintiendo a su tío Labán, ¿no?
Después le dan una sopa de su propio chocolate perdón la expresión muy coloquial, después como que hay una venganza por parte de Labán cuando le da a Lea por mujer y Jacob no quería a Lea, quería a Rebeca, no, perdón, a Raquel y bueno, tiene que pagar ahí las consecuencias. Pero no son historias lindas, ¿no? No son historias de ejemplo que digan, che, hay que hacer eso para quedarnos con mayor cantidad de animales, por ejemplo. Tenemos en el tiempo de los jueces, ¿no? Cuando una mujer que es exaltada en el canto de Débora, llamada Yael, cuando asesina de una manera increíble a Sísara, en la batalla con Barak y termina clavándole una estaca en la cabeza, ¿no? Imagínense la escena, un palo, una estaca, poniéndolosela en la sien, dándole un mazazo y explotó sesos y huesos y sangre por todos lados. Bueno, esa acción es alabadísima en el canto de Débora que aparece en el libro de los jueces. Otra historia, por ejemplo, que al parecer, y lo voy a plantear así porque cuando veamos el libro de los jueces, vamos a interpretar un poco esta historia, pero leyendo así la historia como aparece en el libro de los jueces, Jefté termina sacrificando a su hija porque hizo un voto ante Yahvé y le dijo a Dios, Dios, yo voy a ir a la guerra, pero necesito que me des la victoria. Si vos me das la victoria, yo te prometo que el primero que salga a recibirme de mi casa, yo lo sacrificaré en tu honor. Bueno, termina la guerra, vence Jefté, regresa a su casa y la primera que sale danzando, alegre, feliz, es su hija, ¿no? Y termina sacrificándola. No es una historia linda. Cuando vemos la historia de David, pues tampoco es linda, ¿no? Un tipo, permítame plantearlo de esa manera, que urda un plan, planea un plan. No es lindo eso, ¿no? Tener que deshacerte de una persona para quedarte con una mujer porque la deseas sexualmente, ¿verdad? Este, y valiéndote de tu poder, de tu autoridad, terminas eh, destruyendo una familia, separando una familia, matando a una persona pues tampoco es lindo, ¿no? Y después todo lo que le pasó con los hijos, ¿no? Donde él se muestra terriblemente débil con ellos y los hijos hacen lo que quieren, ¿no? La hija es violada, el hermano viola a la hija, el otro hijo quiere sacrificar al papá, quiere matarlo para quedarse él en el trono, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, evidentemente cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de historias, ¿qué decir el descuartizamiento que hace Levita de su concubina, por ejemplo, ¿no? Que termina partiendo su cuerpo en 12 pedazos y los envía a las 12 tribus de Israel y después hay una guerra civil impresionante. Y bueno, de ahí para arriba, ¿verdad? Claro que hay narraciones escandalosas. Entonces, por eso, quienes atentan contra la escritura terminan diciendo, olvídense, quienes todavía crean en estos libros que tienen estas historias están paralizados, ¿no? O no sirven para nada. Un segundo problema que tenemos son lo que se conocen como las oraciones que reflejan odio o espíritu de venganza, ¿no? Uno diría, pero si es palabra de Dios, Dios es santo, es justo, es bueno, etcétera, ¿por qué en su palabra se reflejan estas oraciones de odio profundo, ¿no? O de querer vengarse? Aunque no son muchas, gracias a Dios, diría yo, en el texto sagrado, podemos citar entre algunas la más famosa, deseo de venganza, deseo de matanza, deseo de esa sed, ¿verdad? De esa sed de venganza, de que corra sangre, como lo aparece en el Salmo 137, donde es un salmo que recuerda el exilio babilónico cuando los babilonios terminan llevando cautivos a el pueblo de Israel a sus terrenos, ¿no? Y entonces un salmista, un orante, escribe el Salmo 137 y dice, capital de Babilonia, criminal, ¿quién pudiera pagarte los males que nos has hecho? ¿Quién pudiera agarrar y estrellar tus niños contra las piedras? Esa escena es
de verdad de alguien que está con un deseo de venganza terrible y que se quiere desquitar con lo más inocente que hay. Imagínense la escena, un niño de 3 años, agarrarlo por sus piecitos, darle vuelta y estrellarlo contra una piedra y ver cómo su cuerpecito se estrella y explotan sus vísceras y demás. Eso es lo que está diciendo el orante, ¿no? ¿Quién nos diera poder agarrar y estrellar a tus hijos, ¿no? Matar a tus hijos contra las piedras. Lo mismo sucede cuando encontramos al profeta Jeremías, que pide un castigo similar a sus enemigos, ¿no? Jeremías está impotente, son de esos sentimientos que a veces uno tiene, ¿no? Y que dice, uno tiene eso, ay, yo cómo me gustaría matarlo y destruirlo y qué sé yo, mil cosas, ¿no? ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Entrega a sus hijos al hambre, es una oración que Jeremías le hace a Dios. Yo te pido que entregues a sus hijos al hambre, que se mueran de hambre, ¿no? Ponlos a merced de la espada, es decir, que una espada los atraviese, los mate, los asesine. Queden sus mujeres viudas y sus hijos y que lloren todo lo que puedan, ¿no? Mueran sus hombres asesinados y sus mozos a filos de espada en combate. Entonces, claramente vemos cómo hay estas oraciones que aparecen en el texto bíblico, ¿no? Y que evidentemente destilan por todos lados sentimientos de venganza, de odio, de muerte, de desquite, que evidentemente, pues no, eso nosotros no lo haríamos, ¿no? O al menos nos pediría Dios que no lo hiciéramos. Pero ¿por qué está en la Biblia? ¿Por qué está en el Antiguo Testamento? Ya lo vamos, estoy poniendo el ejemplo y después voy a dar algunas pistas de solución para poder interpretar esto. ¿Ok? Tercero, ¿qué encontramos como problemas morales en el Antiguo Testamento? Blasfemias. Que al igual, hermanos, que no, que en el ejemplo anterior, no hay muchas de estas expresiones en el texto. La más impactante es la que aparece en el libro de Job. Job es un libro sapiencial, hermoso, que ya lo vamos a desentrañar en su momento. Ofrece un muestrario inimaginable, de verdad. Nosotros a Job solamente lo conocemos capítulo 1, capítulo 2 y el último capítulo. Hasta ahí. Pero, fíjense, frente a la idea de que Job es el justo paciente, que esa es la idea que siempre hemos tenido, ¿no? Cuando alguien quiere hablar de una paciencia, de aguantarse, citamos Job, pero Job no es, está lejos de ser el justo Job, el paciente Job. Más bien, el libro refleja al personaje como un hombre totalmente rebelde, que se rebela contra Dios, que se enoja, que hay un sentimiento de no dejarse, ¿no? Por eso es que esa parte no la conocemos porque eso está en los capítulos 3 en adelante. Pero como nunca los leemos, pues por eso no los sabemos, ¿verdad? Job es el hombre rebelde que no acepta su destino ni el de todos los hombres que sufren en el mundo. ¿Y a quién creen que Job acusa de que esto suceda? ¿A quién creen que Job culpa de que haya sufrimiento? Pues a Dios, ¿no? A Dios. Interesante. Y vean ustedes, hermanos, la blasfemia que aparece en el libro de Job, cuando Job le reclama a Dios de una manera que uno diría, cará, no, eso no puede estar sucediendo. Job es paciente, es humilde, aguanta todo. No, no, Job no aguanta nada. Job llega un momento en el que blasfema contra Dios y es como poner el ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hay una catástrofe, cuando hay un temblor, cuando hay un tema de huracán, cuando hay una catástrofe en algún lugar del mundo, parece que todas las naciones, aunque sean enemigas, terminan enviando ayuda, ayudando a los damnificados, rescatando, salvando, y hay una conmoción mundial, ¿no? En la televisión todos vemos las escenas, ¿no? De cuando hay, insisto, un terremoto y demás, vemos las escenas y todos nos sentimos conmovidos, todos nos sentimos diciendo, Dios, ten misericordia de ellos, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, es lo que hacemos. Ante una catástrofe en cualquier país que se produzca, el mundo reacciona solidariamente enviando ayuda. Da lo mismo que el terremoto ocurra en Yugoslavia, Silicia, Guatemala, Argentina, México, no importa dónde ocurra. Por encima de las diferencias políticas, geográficas, que está el sufrimiento del prójimo. Nos conmovemos ante eso.
Pero resulta que cuando esto lo vemos reflejado en el libro de Job, hay alguien que se exime de esta solidaridad del sufrimiento, hay alguien que se lava las manos, hay alguien que no le interesa y que incluso se burla. ¿Y quién creen? Para Job es Dios, el mismo Dios que aprovecha la ocasión para burlarse. Y aparece en el capítulo 9 del libro de Job, versículo 23, lo siguiente. Si una calamidad siembra muerte repentina, él se burla de la desgracia del inocente. Esto es una blasfemia en todos los sentidos, ¿no? Obvio que Dios no puede burlarse. Dios no es un Dios cínico, ni descarado, ni desvergonzado. Pero para Job, que está viviendo una situación totalmente diferente, que se le ha venido el mundo encima, ¿no es cierto? No puede entender que Dios no haga nada para ayudarle. ¿O por qué ha permitido todo ese sufrimiento que le ha acontecido? Pero esto, queridos alumnos, no es de espantarse y no podemos culpar a Job. He escuchado, y tal vez uno mismo que ha pasado por momentos bien difíciles en la vida, de dolor, de sufrimiento, de quebranto. Llega un momento donde nuestra fe se hace añicos y nos enojamos con Dios. Y muchas veces hasta maldecimos a Dios como lo hizo Job. Maldito sea el día en que se dijo, varón ha sido concebido. Nos enojamos con Dios a tal grado que como Job decimos, ¿quién me diera 1000 oportunidades de saber dónde está Dios sentado? Porque yo iría ante Él y le reclamaría y le expondría todo este dolor y esta bronca que tengo dentro. Y lo mismo sucede con cristianos piadosos que de alguna u otra manera reciben sufrimiento, son violados, son humillados, son asesinados, asesinan a su familia frente a ellos por su fe, mueren sus seres queridos de una manera tan absurda. Hay tanto dolor en el corazón que terminamos, muchos de nosotros, blasfemando el nombre de Dios. Bueno, eso está en la Biblia también, ¿verdad? Está en la Biblia. Si una calamidad siembra muerte repentina, él se burla de la desgracia del inocente. Recuerda, estoy planteando recién el problema, vamos a ver después la explicación. Una más, hermanos, hay mandatos y prácticas inmorales. Y aquí tiene que ver con lo que se le ha conocido como la Guerra Santa. La legislación sobre la Guerra Santa se conserva en el libro del Deuteronomio, ¿no? Y distingue dos casos. Cuando hay una guerra, ¿verdad? Que Israel entable una guerra contra los pueblos enemigos que están en Canaán, en la tierra de Palestina, van a tener que proceder de dos formas, dependiendo si el pueblo enemigo está lejos o si el pueblo enemigo está cerca. Tienen que ver eso. Entonces, si está cerca, tienen que actuar de una forma. Si está lejos, tienen que actuar de otra. Vamos a ver cada una de ellas. Si se trata de una ciudad lejana, remota, ¿no? Primero, Israel dice esta ley que tiene que ver con la guerra, debe haber una propuesta de paz. Alguien tiene que decir, miren, ríndanse, no les vamos a hacer nada, no vamos a matar a nadie, pero tienen que rendirse. Si los habitantes de ese pueblo aceptan, entonces los israelitas tomarían a esas personas como sus esclavos. Uno empieza a decir, para un poco, ¿dónde está eso, no? Pero si rechazan, si dicen, oh, no nos importa, ustedes tal, tal, fíjense lo que tiene que hacer Israel. Le pondrás sitio, es decir, los rodearás. No dejarás que nadie entre ni que nadie salga, ¿no? Los rodearás. Y cuando el Señor le entregue en tu poder, pasarás a cuchillo a todos sus varones. O sea, todos los que son hombres, los matarás a cuchillo, degollándolos, apuñalándolos por la espalda, por donde sea. Ya imagínense la escena, ¿verdad? Ya imagínense la escena. Las mujeres, los niños, el ganado y los demás bienes de la ciudad los tomarás como tu propiedad. Uno se puede pensar y dice, ¿qué Dios es este, no? ¿Qué Dios es este? Esto está en el libro del Deuteronomio 20, versículo 13 en adelante. Ahora, si la ciudad está lejana, perdón, está cercana, la cosa se pone más complicada, ¿no?
Es más difícil la situación. Las condiciones son más duras. A causa de su religión pagana y sus prácticas idolátricas, los habitantes constituyen un peligro para la fe de Israel y hay que eliminarlos por completo, hay que exterminarlos. Por eso, Rosenberg, que tenía una gran afinidad con el nazismo, dice, bueno, si ellos empezaron a matar a todas las personas para quedarse con un pueblo, pues ahora a nosotros nos toca matarlos a ellos, ¿no? A los judíos. Entonces hay que eliminarlos por completo y dice el Deuteronomio 20:16. En las ciudades de estos pueblos cuya tierra te da el Señor en la heredad, no dejarás un alma viviente. Imagínense tener que matar a mujeres, ¿no? A niños, tener que acuchillarlos, tener que degollarlos, tener que, no sé, en qué condiciones de muerte o forma de muerte tendrían que tener. ¿Cuántos estarían agonizando por eso? ¿No? Y esto es muy chocante porque está en la palabra y uno tiene que decir, bueno, ¿por qué Dios de alguna u otra manera está pidiendo esto? ¿No? Lo está pidiendo. Ni las mujeres ni los niños quedan libres de la muerte en este caso. Lo grave de esto, ¿verdad? Que es, por eso es un problema. Lo grave de todo esto aparece como ordenado por Dios, como Yahvé mismo lo pide, es algo que el israelita debe cumplir para serle fiel. Entonces, estamos ante la presencia de un Dios, pues la verdad que el que no conoceríamos, ¿no? Pero es el Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Por eso se alaba a Josué y a tantos otros personajes bíblicos porque fueron sembrando de cadáveres la tierra de Canaán. ¿Cómo entender este tipo de textos, indicaciones, que como dije, lo peor de todo es que parece que están en labios de Dios, ¿no? Están en labios de Yahvé y esto pues hace mucho más complicado el tema de entender qué está pasando, ¿no? Entonces hay narraciones inmorales y escandalosísimas. Ahora, dejando, si nosotros vemos todo esto, todo esto que he explicado en estos minutos, ¿no? La verdad es que, digamos, y sí, la verdad que complicado, cómo entender todas estas cosas que a la luz de nuestra comprensión, pues no tendrían razón de ser. Pero como toda historia, queridos alumnos, es como una moneda, tiene dos caras, ¿verdad? Tiene dos lecturas. Entonces vamos a ver algunas pistas de solución para tratar de entender todo esto que está sucediendo. Antes de responder a estos problemas, cómo entenderlos, ¿no? Cómo abordarlos desde la fe, conviene tener presente que el Antiguo Testamento no se reduce a esta serie de ejemplos escandalosos. El Antiguo Testamento no es esto solamente lo que les he mencionado. Son algunos versículos, son algunas indicaciones, son algunas leyes, algunas narraciones. Lo que en el Antiguo Testamento predomina no es la inmoralidad, sino la moralidad. Es como si lo pusiéramos en una especie de balanza. Los ejemplos inmorales y todos estos problemas que hemos visto pueden ser de este tamaño, pero los aspectos morales, virtuosos y demás son de este tamaño. Entonces, en comparación, ¿verdad? El Antiguo Testamento está permeado por una moralidad. Hay un sentido ético en el Antiguo Testamento impresionantísimo, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el problema, el mensaje de los profetas, nos damos cuenta que los profetas se juegan la vida por defender al pobre, al oprimido, y condena con todas sus fuerzas al rey, al sacerdote del templo, al político, al juez corrupto, al que está haciendo daño, al que está lastimando, al que se está aprovechando de otro, al que está matando a otro. Hay una condena terrible por parte de los profetas contra el poderoso. Entonces, frente a unas leyes que nos resultan desconcertantes, sí nos desconciertan y suenan injustas,
Existen otras, muchas más, que nos hablan de amor, incluso a los enemigos, historias que nos hablan de comprensión, de ayuda mutua, de fraternidad. Frente a relatos inmorales, hay muchos más que hablan de sacrificio, entrega al prójimo, espíritu de perdón. Y esto sí, queridos alumnos, es lo que predomina si tomamos a todo el Antiguo Testamento en su conjunto. Esta precisión es muy importante que ustedes la tomen en cuenta. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? No vamos a ver todos, pero en la medida en que vayamos cursando la materia, toda la Biblia en los 3 años del seminario, se van a dar cuenta de esto, ¿verdad? Que predomina el Antiguo Testamento, no lo inmoral, sino lo moral, el amor, el sacrificio, la ayuda, la fraternidad, la comprensión, ¿no? Esa entrega sin condición, esa voz que se levanta a favor del pobre, de la mujer, del niño, del oprimido, del indefenso, de la viuda, ¿no? Hay mucho más de eso. El primer ejemplo que voy a tratar, o el ejemplo que voy a tratar con ustedes, es un ejemplo que aparece en una historia, ¿verdad? En el libro de los jueces. De por sí el libro de los jueces hay que leerlo con otros lentes, pero voy a tomarlo como ejemplo porque está en la Biblia, ¿no? Bueno, hay una historia, hay un apéndice al final del libro de los jueces, que es eh, la guerra civil que hay entre las 12 tribus de Israel, ¿no? Las tribus ya están asentadas en Canaán y sabemos un poco la historia que esta guerra que hay entre las tribus es producto de que unos benjaminitas o unos hombres de la tribu de Benjamín terminan abusando sexualmente, se entiende, de una mujer, de un levita, y es una violación tumultuaria, ¿no? Tienen sexo con ella varios hombres que terminan desgarrándola por dentro, terminan lastimándola a tal grado que la mujer en agonía termina muriendo. Y el levita toma una decisión muy drástica, ¿no? Que es descuartizar a su mujer en 12 pedazos y decirle a las tribus que esto ha hecho la tribu de Benjamín en contra de eso. Bueno, eso es el motivo por el cual las tribus se pelean. 11 tribus contra una que era la tribu de Benjamín, es decir, los hombres que terminan violando a esta mujer. Así que basta saber que 11 tribus se reúnen para luchar contra solo una, la de Benjamín. Y para estas fechas, hermanos, los benjaminitas, ¿no? La tribu de Benjamín, son muy famosos por su valor, por su heroísmo, por su destreza, por su habilidad. Y resulta que cuando las 11 tribus van y se enojan por lo que han hecho las 11 tribus de Benjamín, perdón, la tribu de Benjamín, este, los benjaminitas los vencen. Se pueden imaginar, es como si sus hermanos, no sé cuántos hermanos usted tenga, se pelearan entre sí. Y no sé, póngale, usted tiene 12 hermanos y 11 hermanos se pelean con uno, pero ese uno es mucho más vivo y termina matando a muchos descendientes de sus otros hermanos. O sea, es complicado, ¿no? Pero el chiste que esta historia nos dice que Benjamín termina venciendo en el primer enfrentamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen las 11 tribus? Bueno, van ante el templo de Silo, van al templo de Silo, lloran delante de Dios por haber perdido la batalla. Dicen, estamos muy, muy tristes porque no pudimos vencer a nuestros hermanos los benjaminitas. Al día siguiente, en un segundo enfrentamiento, vuelven a vencer los benjaminitas. Y las tribus, las 11, vuelven otra vez a congregarse en el templo de Silo para llorar su derrota, ¿no? No sé si era de impotencia, de amargura, no lo sé, pero imagínense 11 tribus derrotada por una, pues ya. Van a un tercer enfrentamiento. Y en la tercera ocasión, gracias a un hábil estratagema o lo que pudieron ahí desarrollar como estrategia, las 11 tribus finalmente vencen a los soldados de Benjamín. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucedería si finalmente alguien vence a otro?
Pues como sucede en las guerras hoy, ¿no? Cuando un país termina venciendo a otro país, el país vencedor se alegra, hay gozo, hay alegría, hay victoria, ¿no? Todo el país se enciende en una fiesta de gozo, de alegría, de conquista, de victoria por lo que ha sucedido. Esto tendría que suceder con las 11 tribus que finalmente lograron vencer a Israel, perdón, a Benjamín. Pero sucede algo totalmente sorprendente. Los vencedores acuden por tercera vez al santuario en Silo, pero no van alegres. No hay alegría, no hay gozo, no hay cantos de victoria. No organizan un desfile de victoria con banderas, con canciones. No, que eso tendría que haber sido, ¿no? Acuden a Dios, dice el texto bíblico, llorando inconsolables porque está a punto de desaparecer una tribu de Israel. Esta historia, que si nosotros la vemos solo así, diríamos, es re complicada porque cómo se están peleando los hermanos, ¿no? Pero esta es una historia que cuando vemos el final, claramente vemos la intención del narrador bíblico, donde nos dice que este sentimiento fraterno, esta convicción de que toda guerra civil es una lucha entre hermanos, de que la victoria no es motivo de alegría, sino de dolor, tiene mucho que enseñarnos hoy en día. Israel, las 11 tribus, digo, no están felices. Eso no sucede hoy. Hoy una nación que vence a otra nación nunca van a llorar por todos los que murieron de la otra nación. La convicción de que toda guerra civil es una lucha entre hermanos debe ser mala en sí misma, ¿no? Y de que la victoria no debe ser motivo de alegría, sino de dolor. Entonces, vean cómo en medio de esta afirmación de una historia complicada y demás, ¿no es cierto? Vemos claramente que hay una lección de fraternidad, de compasión, de quebranto, ¿no? De reconocer que algo está mal y que se necesita recomponer muchas cosas, ¿no? Entonces, vemos más que hay moralidad, hay más lecciones que debemos aprender hoy en día de las que uno podría imaginarse. Ujú. El segundo ejemplo que traigo es lo que se toma del libro de Job, un libro maravilloso que a mí me encanta, soy fanático del libro de Job, ya lo iremos descubriendo, donde el libro de Job, y no por este aspecto, ¿no? De que ustedes ya lo vieron en su lectura de liderazgo de espiritualidad cristiana, pero hay mucho más que decir sobre Job. En el libro de Job se refleja el ideal de vida de un verdadero israelita, ¿no? ¿Qué es lo que debe ser un verdadero israelita? Lea todo el capítulo 31, no lo copié porque es muy largo, pero ustedes lo pueden desarrollar. Algunas convicciones que expresa el protagonista. A veces se enumera una serie de conductas reprobables que hoy en día pueden ser como examen de conciencia para muchos de nosotros. Entonces vean que hay lecciones morales profundas, éticas profundas en esto. ¿Qué dice el capítulo 31 de Job? Si me dejé seducir por una mujer y aceché a la puerta del vecino, fíjense, esto no es correcto. Si denegué su derecho al esclavo o a la esclava, tampoco es correcto, ¿no? Cuando pleiteaban conmigo, si negué al pobre lo que deseaba, o dejé consumirse en llanto a la viuda, si comí el pan yo solo, sin repartirlo con el huérfano, si vi al pobre o al vagabundo, sin ropa con qué cubrirse. Vean estas actitudes que no deberían suceder, ¿no? Y que el autor de Job lo está reconociendo. Y no me dieron las gracias sus carnes, cubiertas con el vellón de mis ovejas. Si alcé la mano contra el huérfano, cuando yo contaba con el apoyo del tribunal, fíjense, esto era muy común antes. Si vos tenías plata, antes y ahora, ¿no? Si tenés plata, pues, podés comprar a los jueces, ¿no?
Lo juro, dice, lo juro. No puse en el oro mi confianza, ni llamé al metal precioso mi seguridad. No me alegré con la desgracia de mi enemigo, ni fue su mal mi alborozo, ni dejé que mi boca pecara echándole una maldición. Esto es el ideal que un israelita debería hacer. No, no debe hacer eso, ¿no? No, no debe tomarlo como parte de su conducta, de su vida. Entonces, queridos alumnos, que en estos dos ejemplos vemos que hay muchas, muchas lecciones mucho más grandes, poderosas, profundas, que terminan como nublando, ¿no? Terminan como opacando, evidentemente, pues esas narraciones escandalosas, oraciones de blasfemia, de odio y demás que hemos estado analizando. ¿Ok? Así que bueno, una vez que hemos hecho este paréntesis y que me pareció muy importante hacer esta precisión, ¿verdad? De no dejarnos eh, eh, ver solamente por lo malo, sino mirar que hay mucho más bueno en esto. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos explicar todas estas expresiones amorales o inmorales que aparecen? Voy a dar algunas pistas, ¿verdad? Y que ustedes van a poder solucionar o van a poder profundizar mucho más. Primero, recuerden, queridos alumnos, que el Antiguo Testamento tiene un aspecto profundamente humano. Tiene un aspecto profundamente humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiero decir que es palabra de Dios, pero está escrita por hombres, ¿no? Por hombres, hombres y mujeres. Está escrita por personas que cuentan la vida de personas concretas con sus virtudes, sus defectos, sus altos y sus bajos, como nosotros. Nosotros que somos de la Iglesia de Dios, que somos cristianos, que tenemos un montón de años de bautizados y tenemos nuestras propias historias, ¿no? Vergonzosas también. Así que el Antiguo Testamento no se avergüenza de presentar los hechos tal como sucedieron, aunque sean desagradables y crueles. Este libro es santo, la Biblia es un libro santo, no porque sus protagonistas hayan sido santos, a excepción del Señor Jesús, claro está, sino porque en este libro se refleja un Dios santo que aún en su santidad ama y perdona al pecador. Entonces, fíjense, si la Biblia no contuviera estas historias, pues nosotros no nos sentiríamos identificados con muchas de ellas. Que muchos que tienen varios pecados o que han desarrollado varios pecados pueden saber que tienen redención, como lo tuvieron pues los personajes bíblicos. ¿Ok? Segunda pista de solución. No olviden, queridos alumnos, que el Antiguo Testamento es divino precisamente porque no encubre lo humano. Y eso es ahí donde radica su belleza y su grandeza del texto sagrado. Y esto revela algo muy importante, que Dios acepta al hombre como es. Porque el pecado entró y el Señor sabe que todos somos susceptibles de caer. Dios no ama a seres ideales, a seres perfectos, a seres que no se les mueve ni el pelo con el aire. No, no sé si existe alguien así. No lo sé. Creo que no. Todos tenemos algo, ¿no? Dios ama a personas reales con sus pecados, con estos deseos de venganza que a veces nosotros desarrollamos cuando somos objetos de violencia, de injusticias y que a veces, queriéndolo o no, aunque no es correcto, terminamos blasfemando el nombre de Dios. Leyendo el Antiguo Testamento, adquiere un relieve especial la afirmación de Pablo cuando dice, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así demuestra Dios el amor que nos tiene. Éramos todavía pecadores. No murió por nosotros al momento de que ya éramos santos, perfectos, justificados, glorificados. Muere por nosotros aún siendo nosotros todavía pecadores. Como las historias que hemos narrado, ¿verdad? Que hemos narrado. Entonces, cuando nosotros miramos estas historias que aparecen de estos personajes que tienen mucho que ver con la historia,
pues nos ubicamos en esta parte de, pues, entender, ¿no? Que es el reflejo de nosotros, ¿no? Es el reflejo de nosotros y qué maravilloso que Dios ama o amó a estos personajes, cómo es tan maravilloso saber que Él nos ama a nosotros también, ¿no? Con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros exabruptos o nuestros enojos con Él, nuestras peleas con Él, como el hijo pródigo, terminamos maldiciendo a nuestro Padre y yéndonos al mundo y después el Señor nos sigue recibiendo con tanto amor. Ujú. Tercera pista de solución. No olviden, queridos alumnos, que el Antiguo Testamento es una obra histórica, ¿verdad? Histórica. No se escribió en poco tiempo, no es que alguien se sentó, hizo un mate y empezó a escribir así, sino es una obra que dura por lo menos, o relata por lo menos 12 siglos, ¿no? O su tiempo de duración es tanto, es mucho, donde a veces refleja costumbres muy antiguas, refleja costumbres muy bárbaras, que gracias a Dios se fueron superando con el tiempo. Por ejemplo, fíjense, este tema de la Guerra Santa, que solo aparece en un momento de la historia, que es en el momento de los jueces, de Josué, perdón, no aparece nunca más. Si fuera una ley dada por Dios de manera permanente y total, bueno, eso hubiera permanecido en la época de los reyes o en la época de los profetas, etcétera, ¿no? O en el tiempo de Jesús, pero no. Así que son acciones, decisiones, actitudes que el pueblo tomó en momentos determinados, en situaciones determinadas y que no siempre prevalecieron, ¿verdad? No siempre prevalecieron. Es una obra histórica, muchos años, muchos siglos. Ujú. Siguiente. Perdón. En este sentido, vemos, por ejemplo, cómo el Antiguo Testamento muestra una sensibilidad ética creciente. Fíjense, por ejemplo, nada más para que vean cómo fue evolucionando el tema en el mismo texto sagrado, en la misma historia de Israel. Cuando nosotros vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 10, donde se presenta la revolución del rey Jehú y la matanza posterior como algo querido por Dios. ¿Cómo es que Dios dijo, qué lindo que haya sucedido, o Él ordenó que haya sucedido? Pero fíjense que un siglo más tarde, el profeta Oseas, refiriéndose al mismo hecho que aparece en el libro de los Reyes, condena enérgicamente en el nombre del mismo Dios aquel derramamiento de sangre que tuvo lugar en la llanura de Jezreel. Fíjense entonces cómo para el autor bíblico, que es humano, que es una persona, ¿verdad? Del libro de los Reyes, esta batalla que se llevó a cabo en Jezreel fue ordenado por Dios. Pero para el profeta Oseas, Dios mismo condenó esa guerra. Fíjense entonces cómo fue evolucionando el sentido de la guerra, ¿no? Hasta el punto de decir finalmente que no es que Dios lo haya ordenado, fue palabra de hombre puesta en labios de Yahvé para darle valor a esa guerra o para justificar esa guerra que se llevó a cabo. Entonces tenemos que ir descubriendo qué es palabra de Dios y qué es palabra de hombre, ¿no? Fíjense, otro caso. A veces, que es otra pista de solución, no entendemos rectamente el modo de expresarse de la Biblia. A veces. Un segundito. Bueno, perdón. A veces no entendemos rectamente el modo de expresarse de la Biblia y nos escandalizamos sin motivo o con menos del debido. Un ejemplo famoso es el de la ley del talión, ¿no? Que todos sabemos, que muchos consideran la canonización de la venganza.
en donde la ley del talión prevaleció durante muchos años en Israel. ¿Cuál era la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Esa era la ley del talión. Sin embargo, el sentido auténtico de la ley, que no es exclusiva de Israel porque era una ley que pertenecía a otros pueblos, era evitar que la venganza fuera mucho más allá de lo debido. Hoy nosotros no consideramos porque Jesús dijo no, ¿verdad? Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo, pero durante mucho tiempo fue dada esa ley. Ahora, no está bien esa ley, evidentemente, pero fue la forma que se tuvo como para que alguien que tuviera, alguien que fue objeto de una, de un maltrato, una humillación, de algo, su venganza o su desquite no fuera desproporcionada. Es decir, si alguien a mí me quitó 1,000 pesos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy llano, este, muy simple. Si alguien me quitó a mí 1,000 pesos, la ley del talión decía, bueno, el otro tiene derecho a quitarme a mí 1,000 pesos. Pero si el otro viene y me quita a mí 100,000 pesos, entonces no es correcto, porque entonces está siendo desproporcionada la desvenganza, perdón, la venganza que quiere hacer conmigo. Para comprender esta norma de la ley del talión, baste ver el brutal canto de Lamec que aparece en el Génesis 4, 23, 24. Por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77. Es decir, este sentimiento de venganza era desproporcionado, era mucho más de lo que merecía el castigo. Es como, por ejemplo, hoy, hermanos, cuando alguien comete un delito, el Código Penal de cualquier país establece las penas que tienen. Entonces, las penas que se dan de cárcel, los años que se dan de cárcel, va dependiendo del delito que se cometió. O sea, alguien que, por ejemplo, hace un robo famélico, que se le conoce que es robar por necesidad o por hambre, que fue a un súper, pero no tenía más que comer y fue a un súper y se robó, no sé, un queso, ¿no? Y lo agarran y lo acusan de robo, no le pueden dar una sentencia de 20 años de cárcel, porque sería desproporcionado. Entonces, la ley del talión lo que preservaba era que la venganza fuera mucho más allá de lo debido. Y así deberíamos entenderlo. Entendemos que hoy ya no existe más la ley de la venganza, pero en ese contexto debe entenderse esta ley del talión. Otra pista de soluciones, perdón, siguiendo lo mismo. Esta desproporción entre el cardenal o cicatriz y la muerte es lo que intenta eliminar la ley. La venganza no puede ir más allá de la ofensa. Ojo por ojo, diente por diente. Es posible que incluso con esta interpretación algunos se sientan escandalizados. Y claro, porque pues no, la venganza nunca es buena. Mátela y la envenena, decía alguien en un programa cómico, ¿no? En este caso, deberían recordar que nuestra justicia condena con varios años de cárcel, incluso robos relativamente pequeños. Por eso lo que decían, yo no puedo condenar durante muchos, de ponerle 20 años de cárcel a alguien que robó un queso, ¿no? Y a alguien, por ejemplo, que viola, que trafica con personas, no le puedo dar 2 meses de cárcel. El que se escandalice de las normas del Antiguo Testamento debe reconocer que los cristianos no hemos mejorado mucho al respecto. Hoy sigue habiendo muchas injusticias que ojalá pudieran ser resueltas. Yo conocí el caso lo conocí, yo fui abogado algunos años y conocí el caso de un hombre que estaba en la cárcel por haberse robado un pavo, ¿no? Un guajolote le llaman en México, nosotros lo conocemos como un pavo, y, y estaba ya casi 3 años en la cárcel, imagínense. Así que debemos saber que cuando nosotros vemos estas normas, pues debemos entenderlas a la luz de esta propia justicia, ¿no? Que se quería tener, ¿no? Bueno, otra pista de solución que es muy importante y creo que es una clave hermenéutica muy valiosa, es que no podemos interpretar como palabra de Dios lo que es palabra de hombres. Yo lo dije en un momento, no todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado con eso.
Porque a veces le atribuimos a Dios cosas que no le pertenecen. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver los valores que hay en el Antiguo Testamento y se van a dar cuenta de un montón de cosas interesantísimas. Pero parte muchas veces de no entender el Antiguo Testamento de esta confusión, de decir todo es palabra de Dios, entonces como que Dios todo lo quiere, porque así dice. Y debemos tener mucho cuidado porque entonces ahí tenemos un Dios medio complicado, ¿no? Por ejemplo, los deseos de venganza que ya vimos en Jeremías o en el Salmo 137 o las blasfemias de Job. En este tema tenemos que hilar muy fino, de lo contrario, con nuestras presentaciones simplistas y nuestra ignorancia redomada, podemos incurrir en el mismo pecado que Pablo denunció a los judíos. Por vuestra culpa, maldicen los paganos el nombre de Dios. Un gran desconocimiento que tengamos de estos temas y no saber enfocarlos, aplicarlos y explicarlos, pues hará que mucha gente piense que es un Dios malo, un Dios vengativo, un Dios sangriento, cruel, despiadado, que exige sangre y sacrificios. Y entonces por eso es que muchos terminan no queriendo saber nada de Dios. Pero parte básicamente de una incorrecta interpretación de lo que verdaderamente implica el Antiguo Testamento. Uno más entonces, como última pista de solución para entender estos problemas morales, el principio más importante es que la moral del Antiguo Testamento es imperfecta. Insistimos en este proceso evolutivo y entendemos ahora a la luz del Nuevo Testamento que la revelación definitiva de Dios nos llega a través de Jesucristo. Y él mismo se vio obligado a distinguir claramente entre las normas enseñadas a las generaciones antiguas y la moral nueva que él aplicaba, que hoy nosotros tratamos de seguir como cristianos. Precisamente en el Sermón de la Montaña, 6 veces Jesús repite la fórmula, ¿verdad? Habéis oído que se enseñó a los antiguos, pero yo les digo, hay una moral mucho más, no mucho más. Ahora hay una moralidad perfecta, pero está desarrollada a la luz de la persona de Jesús. Entonces, la moralidad del Antiguo Testamento es una moralidad que va evolucionando, que es una sombra de la luz que tendría que venir en la persona de Jesucristo y tenemos que entenderlo también de esa manera. Por eso, queridos alumnos, el Antiguo Testamento no debe ser norma absoluta de conducta para el cristiano, ¿no? Hermano, yo puedo tener 2 mujeres y no, ¿cómo no? Si Abraham, ¿cuántas esposas tuvo? O Jacob, por ejemplo, ¿no? El caso típico de Salomón. ¿Puedo tener relaciones sexuales con la muchacha que nos ayuda, la chica que nos ayuda con la limpieza? No puedes tener relaciones si sos casado. Pero si Abraham se acostó con su sierva y tuvieron un hijo y es un hijo ¿no? El cristiano no debe tomar el Antiguo Testamento como norma absoluta de conducta ni tampoco motivo tampoco de escandalizarse. Ya expliqué por qué no. En todo caso, motivo para escandalizarnos de nosotros mismos, viendo lo poco que hemos avanzado a pesar del mensaje y el ejemplo que Jesús nos ha transmitido. Así es que debemos tomar con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado el aspecto. Ayer vi un video, de esos videos donde se reúnen varios estudiosos de la Biblia, líderes de algunas denominaciones, ¿sí? Le preguntaban a uno que no sé qué era, si era pastor o no, la verdad que no sé qué era, y le preguntaron, ¿el hombre puede tener sus aventuras por ahí, fuera del matrimonio? Dijo, sí, el hombre puede, bíblicamente puede, dice. Y la mujer le preguntaron, no, la mujer no. Y entonces empezó a citar los ejemplos tergiversados del Antiguo Testamento para justificar. Aun cuando nosotros, vuelvo a repetir, la moralidad perfecta del cristiano está revelada en eh, la vida de Jesús, ¿no? Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro referente. Por eso es que vivimos a la luz de los valores del Nuevo Testamento. Pero no podemos desacreditar ni echar por tierra bajo ninguna circunstancia
lo vivido y expresado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así es que, bueno, más o menos, queridos alumnos, esa sería la explicación de lo que nosotros entenderíamos como los problemas morales que tenemos actualmente, ¿ok? En el texto bíblico. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Voy a traer mi vasito de agua. Un segundo. Para mis hermanas que están en clase presencial, si hay alguna pregunta, duda, comentario que tengan que hacer al respecto de este tema, si se entendió. No, yo quiero pedir una disculpa porque el Zoom me sacó y volví a entrar apenas ahorita otra vez. Perdón. No, no se preocupe, querida Linda, no se preocupe. Igual queda grabado y entonces el pedacito ese que usted no pudo ver, lo puede mirar en la grabación, ¿eh? Gracias. Sí, sí, tranqui, tranqui. Suele pasar, no suele pasar a todos con el tema del internet. Sí. Bueno, si no hay, entonces permítanme avanzar un poco para terminar esto, porque para mí es muy importante ya terminar con esta unidad temática. Y de manera rápida, pero muy interesante, vamos a ver lo que tiene que ver con, eh, un segundo, con el problema teológico, con el problema teológico. Voy a compartir la pantalla y vamos a mirar este tema y lo vamos a simplificar, ¿no? Lo vamos a simplificar. No vamos a abordar todos los problemas teológicos que nos presenta el Antiguo Testamento, pero sí vamos a plantear uno de ellos. Como dije, aunque son numerosos, solo me fijaré en uno que provoca especial dificultad a muchas personas, que tiene que ver por qué Dios elige a Israel. ¿Por qué no eligió otros pueblos? ¿Por qué no hizo otro pueblo que no haya sido Israel? ¿Por qué no eligió a los cananeos mismos, no? Considerando que Abraham no era ni judío, ni cristiano, ni nada, Abraham era pagano también, ¿no? Formulado de forma sencilla, mucha gente se extraña y escandaliza de que Dios aparezca siempre en el Antiguo Testamento de parte de los israelitas, como siempre apoyándolos a ellos, y por otro lado, condenando y castigando a los otros pueblos que persiguen a los israelitas y los oprimen. Y que incluso a otros pueblos, Dios mismo los despoja de sus tierras, los saca de sus casas y se las da como si fuera un regalo a Israel. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede compaginarse esto con la idea de un Dios universal? Es decir, ¿cómo podemos entender que Dios es un Dios para todos? Si parece ser que Dios tiene su preferido, ¿no? Parece ser que Dios tiene su consentido, que es Israel. Entonces todos los demás como que quedamos fuera, incluidos nosotros que no somos israelitas. Vamos a tratar de contestar esta pregunta. Quien formula el problema de esta forma no conoce el Antiguo Testamento, es claro, porque no es así, hermanos. Al todo lo contrario, el Antiguo Testamento nos manifiesta un Dios que es un Dios para todos. A lo sumo, podemos decir que según la Biblia, Dios protege a su pueblo a los comienzos. Está de parte de él, ¿no? Lo saca de Egipto, bueno, guía a los patriarcas, los saca de Egipto, los cuida. Pero luego, conforme pasa el tiempo, lo trata con igual o mayor dureza que a los egipcios, a los cananeos o cualquier otra nación, cuando Israel se deja arrastrar por la injusticia y la idolatría. Es decir, no fue el consentido de Dios, ¿no? Podemos estar a favor o en contra de los judíos, eso es difícil de mostrarse indiferentes, ¿no? Algunos tienen mucho más amor hacia los judíos, otros no. Pero todos debemos reconocer que ha sido uno de los pueblos que más ha sufrido en la historia. Sí, eso lo podemos reconocer totalmente. Y lo hemos podido percibir a través de documentales sobre los campos de concentración, que no difieren mucho
del dolor que experimentaron los judíos cuando fueron deportados a Siria, a Babilonia, cuando tuvieron que verse sometidos a las potencias extranjeras como los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos. Perdieron su propia tierra. Todo eso lo cuenta el Antiguo Testamento, ¿no? Hemos de reconocer que Israel, hasta hoy, incluso ha sido uno de los pueblos más perseguidos, más oprimidos, más odiados, queriendo ser exterminados de la faz de la tierra, pero finalmente, ¿no? Sigue manteniéndose firme hasta hoy. Estos libros, entonces, hablado del Antiguo Testamento, no hablan de un pueblo mimado, consentido, sino de un pueblo que aprende a través del sufrimiento a conocer y amar a Dios. Esta es la gran lección que nosotros encontramos de Israel en el Antiguo Testamento. Israel aprende con mucho sufrimiento lo que significará confiar en Dios y darle solo el culto a Él. Con ello, entonces, hermanos, a veces volvemos a la hipocresía que a veces muestran los occidentales, nosotros que no somos parte de la cultura del antiguo Medio Oriente, cuando enjuiciamos el Antiguo Testamento, cuando no creemos en el Antiguo Testamento. A pesar de la cultura cristiana que existe hoy en día, se ha sometido y explotado a los países del tercer mundo. Acusamos a la Biblia de poner a Dios de parte de su pueblo, pero ni Iglesia Católica de Occidente ni los evangélicos han padecido a lo largo de su historia ni la mitad que los judíos a lo largo de la suya, y ha causado mucho más males eso, ¿no? Mucho más males. Por otra parte, la Biblia no ofrece un único punto de vista sobre los hechos antiguos. Nosotros mismos no estamos de acuerdo cuando enjuiciamos nuestra historia. Hay gente, por ejemplo, que defiende el fenómeno de la Inquisición de España, en México, en América Latina. Hay gente que la sigue defendiendo y dijo que fue muy bueno el tema de la Inquisición, y ahí sigue habiendo gente que la condenamos, ¿no? Principalmente quienes la sufrimos. Digo, quienes la sufrimos, hablo de los pueblos hispanoamericanos. Gente todavía que considera que el descubrimiento y la colonización de América se llevó a cabo de forma bastante humana, a pesar de algunos errores, y hay algunos que la ven como una crueldad terrible, donde vinieron a asesinar y a matar a los indígenas, imponiéndoles sus leyes y su religión. O sea, cuando nosotros enjuiciamos la historia, hay dos bandos, unos que están a favor y otros que están en contra. Por lo tanto, no es raro que en Israel encontremos también diversas perspectivas de tratar de enjuiciar su pasado, y algunos estarán de acuerdo con Israel, algunos estarán en contra de Israel. Pero lo que sí podemos decir es lo siguiente: cuando los narradores e historiadores cuentan los orígenes del pueblo de forma tan nacionalista que se presta a grave escándalo, porque hay un sector, hay un grupo en el texto sagrado, hermanos, ya lo iremos descubriendo, que están a favor de que la salvación solamente sea para Israel. Es un grupo de autores bíblicos, ¿verdad?, que consideran que Israel es el único medio para salvarse. En su deseo de demostrar que Dios quiere a Israel y lo protege, carga las tintas contra los pueblos enemigos, pero también ofrece otros puntos de vista. Es decir, primero, hay personas que están muy concentrados en su nación, en su pueblo, y dicen solo Israel. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando los judíos dicen, no, para ser salvos necesitas hacerte judío. Había un grupo que estaba en ese sentido. Y se dice que Israel es el único pueblo que, al contar su historia de forma sistemática, comienza hablando del origen común de la humanidad, presentando a todos los hombres como hermanos que se dispersan por la tierra. Antes de existir el pueblo elegido, existe una humanidad creada por Dios. Es decir, en contra de este grupo de personas que son ultranacionalistas, hay otro que dicen, Israel no es el centro de la historia.
Porque cuando la humanidad fue creada, Israel no existía todavía. No existía. Entonces, no es que Israel sea el ombligo del universo. Y por eso, cuando en la Biblia encontramos que al inicio, cuando Abraham, por ejemplo, es llamado, no, Abraham no es judío, ni siquiera es israelita, ni Isaac, ni Jacob. No hay pueblo judío para esas fechas. Hay una humanidad, ¿no? Donde todos somos hermanos. Los relatos de la creación nos dicen que somos creados de la misma forma, por el mismo Dios, ya sea por su palabra o ya sea del polvo de la tierra o de la costilla de Adán, pero Dios es el mismo. Entonces, fíjense cómo, a diferencia de este grupo ultranacionalista que va a ir diciendo no solo los israelitas, habrá otro grupo que estará a favor de una salvación mucho más universal. Como consecuencia lógica, las tradiciones patriarcales del Génesis siempre exhortan al buen entendimiento con los extranjeros. Por eso, cuando vemos las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob, hay buenas relaciones con las otras naciones. Todo se empieza a complicar después de Egipto y después de que Israel se asienta en la tierra prometida. Además, como hemos indicado, los historiadores dicen claramente que Dios también castiga a su pueblo cuando resulta necesario. O sea, Dios no solamente está como queriendo proteger a su pueblo porque sea su pueblo. Lo protege porque es su pueblo, pero cuando su pueblo desobedece, el Señor también les da sus propias lecciones. Baste ver el libro de los jueces o leer el libro de los jueces para darnos cuenta, ¿no? Que Dios los entrega a sus enemigos a causa de la idolatría que Israel está cometiendo. Los profetas, ya hablando básicamente de los profetas, estos representan una postura mucho más crítica al respecto. Y entonces, ¿qué dicen los profetas? Fíjense, reconocen que Dios ha favorecido mucho a su pueblo, ¿no? Que sigue siendo el pueblo de Dios. Pero ese favorecimiento, dicen los profetas, no es motivo para que se sientan anchos y se sientan seguros y digan, miren, nosotros somos el pueblo de Dios y nadie puede con nosotros. No, los profetas dicen, ustedes son llamados por el pueblo de Dios para bendecir a otros, para que muestren generosidad a otras personas. Así es que los profetas, cuando recuerdan la historia pasada, no se centran en los pecados cometidos por los otros pueblos. No les dicen, miren, los pecados que tuvieron los asirios, los babilonios, los eteos, los fereceos, ¿no? Sino en los cometidos por Israel. Los profetas les recuerdan, si sus padres cometieron pecado en el desierto, ustedes mismos están cometiendo pecado. Incluso llegamos a encontrar en el libro del profeta Amós unas palabras que debieron ser un perdónenme la expresión, un golpe en la cara a los judíos del norte, a los israelitas del norte, cuando el profeta Amós dice lo siguiente. Fíjense lo que dice el profeta, ¿no? Fíjense hasta dónde llega el profeta para bajarle, ¿cómo diría? En México diríamos bajarle los humos, aquí sería como bajarle ¿no? Tres rayitas a Israel, como diciendo, escuchen lo que les voy a decir. Y vean lo que dice el profeta Amós. ¿No sois para mí como etíopes, israelitas? ¡Wow! Es un golpe a la cara. Los está comparando con los etíopes a los israelitas. Los está poniendo en el mismo nivel Dios mismo. ¿No son para mí como etíopes, ustedes israelitas? Oráculo del Señor o palabra de Yahvé. Fíjense, si saqué a Israel de Egipto, qué interesante esto. También saqué a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir. Amós 9:7. Pues este pasaje ya lo vamos a ver con amplitud, pero fíjense que la, un- la liberación de los israelitas de Egipto no fue la única liberación que hizo Dios, ¿eh? Según el profeta Amós, Dios también liberó a los filisteos de Creta y a los sirios de Kir. Interesante, o sea, el profeta los pone en un mismo plano y eso para cualquiera que se quiera sentir privilegiado y único e intocable,
pues el profeta Amós los remacha y le dice, ustedes son igual que los etíopes y ustedes no son los únicos a los que Dios los liberó de Egipto, ¿no? También liberó a los filisteos y a los sirios, pueblos paganos. Entonces, vemos a un Dios que es un Dios de todos, ¿no? Es un Dios que está abierto a todos los momentos y a todos los pueblos, otorgándoles su perdón y salvación. Así que es imposible decir algo tan duro en menos palabras, y más para gente que se creía, como dije, intocable. Lo que Israel considera un episodio único y exclusivo en la historia universal, es decir, cuando salieron de Egipto, se pone al mismo nivel de las emigraciones de los filisteos y de los sirios. Precisamente esos pueblos fueron los mayores enemigos de Israel. Y como Dios le concedió gracia a Israel sacándolos de Egipto, bueno, también Dios le concede gracia a los filisteos y a los sirios. Por lo tanto, cuando leemos este pasaje del profeta, Amós no niega la intervención de Dios en Egipto, pero la amplía a todos los países. No solamente Dios los libera de Egipto, sino también hay de liberaciones, ¿no? De Kir y de otros lados. No desmiente la historia de Israel bajo ninguna circunstancia. Claro que Dios los sacó de Egipto, sino que hace sagrada toda la historia universal. Dios es salvación para todas las naciones, para todos los pueblos, eliminando con ello presuntos privilegios del que se considera el pueblo elegido. Entonces, si bien es cierto, Dios tiene un pueblo, eligió un pueblo, pues a través de los textos del Antiguo Testamento vemos que Dios es un Dios universal. Por eso en el Antiguo Testamento, como es lógico, podemos encontrar posturas para todos los gustos. Pero no es justo recordar solo los aspectos negativos. Junto a la corriente nacionalista y xenófoba, es decir, este grupo que decía que solo Israel se iba a salvar, encontramos textos de una apertura universal, que será esta línea que Jesús adopte y también las primeras comunidades cristianas, principalmente Pablo, ¿no? Donde abrirá el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y Jesús será el primero, ¿no? Eh, y esto lo vemos claramente en dos ejemplos del Nuevo Testamento. Primero, cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret y se enfrenta a las posturas nacionalistas de quienes se consideran superiores a los pueblos paganos, ¿no? Jesús no da un argumento nuevo, sino Jesús toma un argumento del Antiguo Testamento. ¿Y a quién cree que toma? Pues a los ejemplos de Elías, Eliseo, y que incluso toma como ejemplos al general sirio Naamán. Si usted lee el pasaje de Lucas capítulo 4, versículo del 24 en adelante, usted va a encontrar y decir, cuando cuando en Israel había muchas viudas en los días de Elías y que hubo una gran hambre en la tierra, Elías no fue enviado a una mujer judía, a una mujer hebrea. Elías fue a salvar a una mujer gentil de Sarepta de Sidón. Y lo mismo sucederá, ¿no es cierto?, con Eliseo y Naamán. Muchos leprosos había en Israel, muchísimos, ¿no? La lepra era muy común en los tiempos del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos, Jesús dijo, ninguno de ellos fue limpiado más que el general sirio Naamán, un pagano. Entonces Jesús le demuestra a este grupo, ¿verdad?, que se cree superior a todos los demás, pues que Dios es un Dios que está para todas las naciones de la tierra, ¿no? Para todos los paganos. No es solamente los miembros de la Iglesia de Dios séptimo día los que nos vamos a salvar. Eso sería seguir teniendo un pensamiento nacionalista y exclusivista. Y Jesús nos diría lo mismo que le dijo a la gente que estaba en la sinagoga de Nazaret. No se crean que son los únicos, ¿no?
Tiene misericordia de personas que ustedes piensan que son los peores, los más paganos, los más idólatras. Bueno, Dios también alcanza salvación y tiene salvación y palabras de vida eterna para ellos, ¿no? El otro ejemplo lo encontramos en el Concilio de Jerusalén, donde Santiago demuestra que Dios elige también a los paganos y cita el texto del profeta Amós. En el capítulo 15, versículos 14 al 19, dice que del profeta: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Amós era un profeta no nacionalista, sino universalista. Y así que para resolver el Concilio de Jerusalén, pues se usa el mismo principio universal. La salvación es para todos los gentiles, donde también invocarán el nombre del Señor. Así que entonces, queridos alumnos, pues encontramos en esto que en definitiva quien conozca y valore el Antiguo Testamento en su conjunto, nunca podrá decir que Dios solo se preocupa de su pueblo. Nunca. O que el amor que siente por él se manifiesta de manera exclusivista. Por eso es que hoy, cuando hay movimientos como el judaísmo mesiánico que quieren decir, no, bueno, sí, nosotros creemos en Jesús, pero tenés que celebrar las fiestas, tenés que hacer esto o lo otro para alcanzar la salvación y demás. No, no. Dios ama a su pueblo Israel, pero también ama a su iglesia, que parte de ella somos nosotros, ¿no? Entonces, este problema teológico de la elección, de por qué Dios ha elegido a Israel, es una elección soberana de Dios. Pero el hecho de que Dios haya elegido un pueblo no significa que solo Dios se interese por ese pueblo, ¿no? Dios le enseñó a su pueblo, como nos sigue enseñando a nosotros a su iglesia, ¿no? Pero baste leer el librito, el escrito pequeñito que tenemos de Jonás, del profeta Jonás, para darnos cuenta de que la literatura de Jonás es una literatura universalista, no está dentro de este grupo nacionalista. Porque la historia de Jonás es una historia que hay salvación para Nínive, la ciudad más pecadora que existía en ese momento, la más cruel, la más sanguinaria, la que merecía todos los castigos del cielo. Sin embargo, lo que recibió fue salvación, fue salvación. Así que bueno, damos gracias a Dios, queridos alumnos, porque Dios ha mostrado su amor para con todos, para con todos. Y por eso Pablo pudo declarar, no hay gentil y no hay judío. En Cristo somos uno solo. Así que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, Dios sabrá cómo tratarlo a él, pero la iglesia camina de manera paralela como una expresión de amor, de gracia y de bendición de Dios y de salvación de Dios para todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y es así, queridos alumnos, como terminamos de explorar los distintos problemas que más o menos, grosso modo, a grandes rasgos, hemos querido compartir o hemos analizado de los problemas científicos, históricos, morales, teológicos, que de alguna manera no pueden interponerse en nuestra plena comprensión y apreciación del valor que tiene el Antiguo Testamento, pero siguiendo las pistas correctas, creo que podemos llegar a la conclusión de que la Biblia, incluido el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento diríamos, sigue siendo la revelación de Dios. Sigue siendo palabra de Dios donde hay palabras de hombres, que sigue siendo palabra de Dios expresada por hombres en sus pensamientos, en sus ideas, en sus cosmovisiones, en la manera en que ellos entendían a Dios. Porque cada uno tiene su propia interpretación de Dios. Lo mismo sucedía con los autores bíblicos. Cada uno entendía a Dios de una manera
diferente y lo plasma de manera diferente en sus textos. Ya lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, la literatura sapiencial. Y nos vamos a dar cuenta que los autores de esta literatura tenían una idea diferente de Dios. Y bueno, con esto que quiero cerrar este tiempo de reflexión en esta unidad temática sobre los problemas que enfrentamos. Partimos de esa pregunta: ¿por qué no le damos mucha importancia al Antiguo Testamento? Porque a veces cuando empezamos a leer y nos encontramos con estos datos, pues ya o nos detenemos o no los comprendemos o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, espero, queridos alumnos, que con estas apreciaciones, estas pistas de solución, estas reflexiones que no son totalitarias bajo ninguna circunstancia, ni palabra de Dios, son palabras de hombre, ustedes puedan ir descubriendo la belleza, la grandeza, la santidad, la gloria de Dios en su palabra. ¿Bien? Bueno, sí, hermana Lina, adelante, le escucho. No, no, yo quería hacer un comentario porque se ha escuchado que muchas personas dicen que ya no se debe de guardar el sábado o algo así, que, que ya eso está en el Antiguo Testamento. Mm, No solo el sábado, sino muchas cosas que están en los 10 mandamientos, por decir así. Sí, gracias por la pregunta, mi querida Lina. Seguramente en alguna otra clase, cuando veamos Antiguo Testamento y veamos un poco la teología que hay sobre el sábado, podremos ampliarlo mucho más, pero yo estoy plenamente convencido que el sábado es creacional. Es decir, que el sábado no pertenece a una religión. El sábado no es judío. Y por lo tanto, tampoco el sábado es un rito, no es una ley ritual, que es la que el Señor clava en la cruz, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los ritos de pureza, de limpieza y demás, evidentemente esos ritos ya no pertenecen al nuevo pacto. Pero el hecho de que el sábado, como día santo donde Dios descansa, santifica, bendice, sea ubicado en los relatos de la creación o en el primer relato de la creación, lo hace ser diferente y no ser propiedad de ningún judío, ningún cristiano, ni siquiera de nosotros como iglesia de Dios. El sábado no es propiedad de nadie, sino más bien es un aspecto que si está fuera incluso de la caída, porque la caída del ser humano aparece en el capítulo 3 del Génesis, pues nos hace pensar que el sábado, ¿no es cierto?, sigue teniendo esta vigencia, ¿no? No de salvación, eso me queda claro, porque lo único que salva es Cristo, no de salvación, pero sí de una manera correcta de celebrar al Creador y de disfrutar el regalo maravilloso del descanso semanal. Eh, de sentirnos santificados, ¿verdad? Apartados y consagrados con un propósito, pero también de sentirnos profundamente bendecidos, de vivir para Él y de querer incluso morir para Él, ¿no? Así que el sábado no debe verse desde un punto de vista ni siquiera fanático, porque ha hecho mucho daño a la iglesia el ver el sábado desde el punto de vista fanático o religioso, ¿no? Donde le hemos dado la figura del sábado donde creo que no es correcto. A veces hemos desarrollado sentimientos del sábado que son más esclavizantes que liberadores. Yo sigo creyendo que al ser el sábado creacional es un signo de liberación, de libertad en el espíritu, de libertad espiritual, de gozo y de celebración, no de carga ni de mil prohibiciones que a veces se tiene y que a veces muchos crecimos pensando que el que viola el sábado, pues no se va a salvar. Escuché mucho, yo crecí con esa idea, ¿verdad? O que muchos cristianos, muchos hermanos nuestros de la iglesia,
sean buenos, sean santos solamente cuando el sol se oculta el viernes, pero cuando se oculta el sábado, el sol, pues vuelven a ser igual o peor que antes. Eso tampoco es lo correcto, porque el sábado no es un día mágico, ¿verdad? No es un día mágico, no es un día de misterio, no, es un día donde nosotros coronamos el encuentro con Jesús de todos los días de nuestra vida, ¿no? Así que sigo siendo un profundo defensor del sábado, no desde un punto legalista ni religioso, bajo ninguna circunstancia, sino desde el punto de vista de la libertad, de la efusión del espíritu, de la redención y de la santificación que nos da la salvación en Cristo, ¿verdad? Y que nos permite suspirar, nos permite vivir en esperanza, en fe, que nos permite amar a nuestro prójimo, recomponer nuestras relaciones, reubicarnos en nuestras actitudes, el reconocimiento de nuestros pecados, que permita que cuando el sábado como tal termine, siga nuestra jornada de vivencia en Jesús, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado siga siendo esta fiesta espiritual en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que no sé si contesto mucho su pregunta, pero respondería a esas personas que dicen que el sábado ya no es porque el Señor lo clavó en la cruz. Bueno, respondería que lo que el Señor clavó en la cruz fue la ley de los ritos y de las ordenanzas. El sábado no es un rito, no es una ordenanza, esos eran judíos. Respondería que el sábado es creacional, es decir, todavía no existía Israel, ni los judíos, ni nadie, así es que no le pertenece a nadie, y creo que no haríamos mal bajo ninguna circunstancia, ni ofenderíamos a Dios, tomar como referencia el sábado como su día de descanso. Eso sería mi respuesta. Gracias, hermano. A usted, querida Lili. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta más, si pues, puedo entender esto. Bueno, la próxima semana estaremos abordando la mejor parte de la clase que me encanta del Antiguo Testamento. La mejor parte es la que más me apasiona. Así que los invito a que nos veamos la próxima semana, Dios mediante, porque vamos a ver los valores del Antiguo Testamento y vamos a encontrar cosas hermosísimas de... A veces termino predicando y me van a perdonar por eso, pero bueno, es la parte más apasionante que encuentro en el Antiguo Testamento. Pero eso la próxima semana. Dios los bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde para todos. Bendiciones y los saludo en la paz del Señor. Dios los bendiga.